evaluación del desempeño laboral para municipios priorizados para la implementación de los planes y programas del Acuerdo de Paz. Entonces, de acuerdo a los lineamientos señalados en el Acuerdo 2210 del 2021, el cual ustedes podrán consultar en la página de la comisión. En ese entendido, pues no se atenderán preguntas que no estén relacionadas con el proceso de EDL y, y puntualmente pues sobre el acuerdo 2210 del 2021 y las normas que regulan el proceso de evaluación. ¿Listo? Agradecemos a las personas que se están conectando. Por favor, diligenciar el listado de asistencia que encuentran en la cajilla de preguntas y respuestas. También, una vez finalice esta jornada, con el mismo link con el que ingresaron, ustedes podrán acceder a la grabación de la presentación que haremos el día de hoy. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a dar una espera de 3 minutos más para que se terminen de conectar las personas que están invitadas a la presente jornada. Bueno, buenos días para las personas que se están conectando. El día de hoy vamos a abordar el tema de evaluación del desempeño laboral. ¿Me estás escuchando bien, Nicole? ¿Estás viendo la pantalla agrandada? Perfecto. Entonces vamos a dar inicio a la jornada. Recordarle a las personas que se acaban de conectar que en la cajilla de preguntas y respuestas van a encontrar el espacio para diligenciar la asistencia, el link. Deben copiar y pegar en una nueva ventana del navegador para diligenciar la asistencia. Recordarles que el día de hoy vamos a hablar únicamente del sistema del sistema de evaluación del desempeño laboral para municipios priorizados de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Acuerdo 2210 del 2021. Y dentro de las consideraciones iniciales, pues recordarles que el decreto ley 893 del 2017, por el cual se crearon los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDER, establece en su artículo tercero los 170 municipios priorizados para la implementación de los planes y programas del Acuerdo de Paz. Y en ese entendido, estos 170 municipios deberán adoptar las directrices establecidas en el nuevo acuerdo de EDL. Este acuerdo se expide teniendo en cuenta que el decreto ley 894 del 2017 establece que la comisión deberá definir unos criterios diferenciales en el proceso de evaluación del desempeño laboral para los servidores de los municipios priorizados para la implementación de planes, programas y acuerdos de paz que integran la administración pública por medio de procesos de selección. Entonces, este acuerdo 2210 establece unos factores diferenciales entre el sistema tipo y el sistema para municipios PD. También es importante recordarles que el decreto 1083 del 2015 establece que, agotado el periodo de prueba, se procederá a la calificación del desempeño, para lo cual la comisión adoptará unos instrumentos respectivos con enfoque diferencial, incluyendo un puntaje correspondiente al curso de inducción, y nos indica que la ponderación al puntaje obtenido en el curso de inducción dentro de la evaluación del desempeño será incorporada en el instrumento que adopte la comisión. Es importante que tengamos presente que para el periodo de prueba se tendrá en cuenta un porcentaje del curso de inducción.
¿Cuál es la finalidad del proceso de EDL? Recordarles pues que es una herramienta de gestión objetiva y permanente encaminada a valorar contribuciones individuales y el comportamiento del evaluado, midiendo impacto positivo y negativo en el logro de las metas institucionales. Importantísimo pues que haya una coherencia, una correlación entre el desempeño individual y la gestión institucional. ¿Sí? Si nosotros tenemos servidores con el 100% de DDL, pues entendería que están aportando las metas institucionales y de esta forma pues aportando también a la gestión institucional. Asimismo, les recordamos que la obligación de evaluar es una obligación dada en la ley, el artículo 39 de la ley 909, determina que el incumplimiento del deber de evaluar se constituye como una falta grave y será sancionable disciplinariamente. Importante la aclaración de que no hay perjuicio de que se cumpla con la obligación de evaluar y aplicar rigurosamente el procedimiento. ¿Qué nos traduce este artículo? Que es una obligación adelantar el proceso de EDL y es una obligación de la persona responsable, que en este caso sería el jefe inmediato, adelantar los procesos, pero también de la administración garantizar y velar porque se cumpla todo lo correspondiente. Dentro de la presentación, para nosotros es importante precisarles cuál es la competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil en el proceso de EDL. Y la misma se circunscribe a verificar la correcta aplicación de procedimientos del sistema de evaluación y no a la verificación o revisión de fondo de la misma. Es decir, nosotros no tenemos la competencia para pronunciarnos acerca de si los compromisos están bien concertados, si la evaluación se realizó correctamente, si la evidencia es válida o no es válida. ¿Listo? Por su parte, el decreto 1083 establece que le corresponde al jefe de personal o quien haga sus veces velar por la oportuna y adecuada aplicación del sistema de evaluación que proceda. En este caso, si es municipio priorizado, pues velar porque ese acuerdo se aplique y se aplique correctamente. Recordarle la importancia de la contextualización normativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros entendemos cómo es el procedimiento, pues vamos a entender cómo adelantar el proceso, ya sea en un aplicativo, en un instrumento o en lo que corresponda. Entonces, invitarlo siempre a consultar directamente la norma, leer la ley 909 en los apartados que hablan de evaluación del desempeño puntualmente, el decreto 1083 y pues el acuerdo 2210 con todos los criterios y lineamientos que se establecen. Cuando hablamos de EDL, hablamos de dos tipos de periodo. Hablamos del periodo anual y el periodo de prueba. El periodo de prueba es la última fase del proceso de selección y los porcentajes pues se van a diferenciar desde el periodo de prueba. Entonces, para el periodo anual tenemos que los dos variables, compromisos funcionales y compromisos comportamentales, las cuales equivalen 85% para el funcional y 15% para lo comportamental. Por su parte, en el periodo de prueba vamos a tener tres variables: compromisos funcionales, compromisos comportamentales y el curso de inducción, de acuerdo pues a lo que establece la norma. Entonces, los funcionales equivalen al 75%, los comportamentales el 15% y el curso de inducción al 10%. Este curso de inducción aplica únicamente para la calificación definitiva, no para evaluaciones parciales. Es decir, las parciales se adelantan sobre el 90% y ya en la definitiva es donde se le suma ese 10% restante. Adelantamos 4 fases del proceso. La primera fase es la concertación de compromisos. Esta deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes al inicio del periodo de evaluación o la posesión del servidor en periodo de prueba. Es decir, las personas que están en periodo anual ya debieron haber concertado compromisos en el mes de febrero y las personas que se vayan a posesionar en periodo de prueba, pues a partir de la fecha de posesión, contamos los 15 días para concertar compromisos.
Los compromisos funcionales son resultados, productos o servicios susceptibles de ser medidos y verificados que deberá cumplir el servidor en todo el periodo respectivo. Es decir, si yo estoy en un periodo de prueba de 6 meses, esos compromisos funcionales los voy a realizar en esos 6 meses y los voy a evaluar en esos 6 meses. ¿Listo? Lo mismo sucede en el periodo anual. Entonces, si yo estoy en periodo anual, un año, de febrero a enero, y esos compromisos que equivalen al 85% me los van a evaluar durante todo el periodo correspondiente. ¿Cuántos compromisos debo evaluar? Tanto para el periodo anual como para el periodo de prueba, el número de compromisos no podrá ser superior a 3, es decir, mínimo 1, máximo 3. Importante tener en cuenta lo siguiente. Lo primero es que los compromisos deben ser medibles y cuantificables durante todo el periodo de evaluación. Es el énfasis que siempre hacemos, teniendo en cuenta que se debe evaluar pues durante todo el periodo. Entonces, si yo concerto un compromiso para el segundo semestre, pues sobre qué me van a evaluar el primer semestre si no tengo un compromiso. Entonces, debemos identificar esas funciones y esos insumos que me permiten determinar un compromiso que sea medible durante todo el periodo. Otro tema importante es que las funciones no son lo mismo que los compromisos. Es decir, yo puedo tener 15 funciones en el manual de funciones, pero con base en esas funciones es que yo voy a concertar los compromisos funcionales. ¿Sí? No es copiar y pegar el manual de funciones, es construir esos compromisos funcionales a partir de una estructura que es verbo, objeto, condición de resultado, a partir de unos insumos que para el periodo anual están establecidos en el anexo técnico y para el periodo de prueba es directamente el manual de funciones. Y importante, pues aquí ya entrando al tema de PDET, pues que deben tener en cuenta al momento de concertar las metas institucionales con énfasis en los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET. Este es bien importante al momento de concertar. Los compromisos comportamentales, por su parte, está referido a esas competencias que debe acreditar el servidor público en el desempeño de sus funciones. Para la identificación de ellas, siempre los invitamos a consultar el decreto 815 del 2018, el cual identifica las comunes a todos los servidores públicos y algunas por nivel jerárquico. ¿Cuántos compromisos se deben concertar? Debemos concertar tanto para el periodo anual como para el periodo de prueba entre 2 y 4 compromisos comportamentales. Pero adicionalmente, para los municipios PEDET se deben concertar entre 2 y 4 conductas asociadas a esos compromisos comportamentales. Si nos referimos al 815, el 815 puede tener 6, 7, 3, 5, 4 conductas asociadas referidas a cada competencia. Pues lo que vamos a hacer es identificar en el decreto 815 cuáles son las competencias que voy a evaluar y adicionalmente cuáles conductas asociadas son sobre las cuales se va a enfatizar la observación para poder evaluar objetivamente el tema comportamental. ¿Qué situaciones especiales se pueden presentar en el marco de la concertación de compromisos? La primera es ausencia de concertación, que es, tenemos 15 días para concertar. Si no llegamos a un acuerdo, el evaluador tiene 3 días para fijar los compromisos. Para ello deberá dejar una constancia del hecho, solicitar la firma de un testigo que desempeñe un empleo igual o superior al del evaluado. Otra situación es la omisión del evaluador. 3 días hábiles siguientes al el evaluado, después de los 15 días. Recordemos, tenemos 15 días que todavía estamos hablando de concertación. Si hay ausencia de concertación, el evaluador los fija. Si hay omisión del evaluador, dentro de los 3 días siguientes, el evaluador remite una propuesta respecto de la cual el evaluador hará las observaciones correspondientes. ¿Qué pasa si no hay consenso? El evaluador procederá a fijarlos de acuerdo a lo que establece el acuerdo 2210. Frente a esa fijación es que procede la reclamación ante la comisión de personal dentro de los 2 días hábiles siguientes a la comunicación de los mismos. Importante que tengan presente, las reclamaciones ante la comisión de personal se presentan en única instancia, es decir, no procede ninguna otra instancia para presentar una reclamación, solamente ante la comisión de personal y lo que ellos se pronuncien, pues deberá procederse. La segunda fase es la
el seguimiento, que consiste en la verificación del avance, cumplimiento o incumplimiento de compromisos durante todo el periodo de evaluación. Aquí hablamos igual que en el sistema tipo de dos factores importantes. Uno, los compromisos de mejoramiento individual y dos, las evidencias. Entonces aquí los compromisos de mejoramiento individual son opcionales. Los evaluadores podrán suscribir compromisos de mejoramiento si identifican que hay aspectos por mejorar. Y respecto a las evidencias, pues es una responsabilidad compartida de evaluados y evaluadores aportar todo lo que soporte que se está cumpliendo o incumpliendo los compromisos concertados en el proceso correspondiente. No existe desde la norma que regula el proceso de EDN ninguna directriz sobre el número de evidencias o cada cuánto se tienen que registrar. Lo que sí es cierto es que si la evidencia es lo que me soporta la evaluación, pues deberá ser aportada antes de que se efectúe la evaluación. Las evaluaciones parciales, encontramos evaluaciones parciales semestrales y evaluaciones parciales eventuales. Las semestrales, pues, se realizan dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento de cada periodo. Recordemos que estamos hablando que el primer periodo terminó el 31 de julio y a partir del 1 de agosto ya iniciamos el segundo semestre. Entonces, del 1 de agosto al 22 de agosto se deberá evaluar parcialmente todo lo relacionado al periodo 1 de febrero al 31 de julio. Ahora, en las evaluaciones parciales también hablamos de evaluaciones parciales eventuales. Estas están relacionadas con unas causales particulares que vamos a explicar a continuación. Entonces tenemos uno, cambio de evaluador. Esta causal aplica únicamente cuando la situación recae sobre el evaluador, es decir, cuando el evaluador renuncia, cuando el evaluador es trasladado, reubicado. En esos casos, el evaluador deberá dejar evaluados a todas las personas que tenga a su cargo. Es decir, si yo, Alejandra, soy jefe de un grupo y renuncio, debo dejar evaluados a todas las personas que estén a mi cargo por esta causal, cambio de evaluador. ¿Listo? La siguiente está relacionada con dos movimientos de personal, de movimientos en la planta de personal, que son los traslados y las reubicaciones. Puntualmente, si hay un traslado o una reubicación, deberá evaluarse parcialmente por esta causal, que es importante tener claro cuándo es un traslado y cuándo es una reubicación. Recibimos peticiones que dicen, es que fui trasladado por encargo. Entonces, los evalúan por traslado, pero resulta que era un encargo. Y el encargo está tipificado en la siguiente causal. Entonces, siempre invitarlos a que revisen las causales que establece el acuerdo, determinen si se configura una de ellas y procedan con la evaluación de acuerdo pues, a lo que les vamos a explicar el día de hoy. Entonces, esta es si la persona es trasladada o reubicada en el empleo es reubicado. La siguiente causal dice cuando el empleado deba separarse temporalmente del ejercicio de las funciones del cargo por un término superior a 30 días por encargos, comisiones, licencias, vacaciones y suspensiones. Aquí tenemos tres variables. Una, que debe haber una separación temporal del ejercicio de las funciones del empleo del que es titular. Dos, que esa separación sea por más de 30 días. Y tres, en razón a estas situaciones. No, Alejandra, es que yo tuve unas vacaciones y tenía unos periodos acumulados y me fui de vacaciones por 30 días. No procede evaluación porque el término no es superior a 30 días. Tiene que ser superior para que se configure la causal. Dos, no, Alejandra, es que a mí me encargaron de unas funciones de otro empleo, pero no me desprendí nunca de mi empleo titular. No procede evaluación porque no hubo una separación temporal del ejercicio de las funciones del cargo. Esas serían como las generalidades. Entonces, para que se configure tiene que pasar las tres cosas. Que sea una separación del empleo, que sea por más de 30 días y que sea por una de estas causales. Cuando finalice el término del encargo en un empleo de carrera, caso en el cual el servidor deberá regresar al empleo titular de derechos de carrera. Entonces, yo
me gané por derecho preferencial un encargo y se termina mi encargo, no sé, el 20 de junio. Pues hasta el 20 de julio me deben evaluar el encargo y proceder a ajustar el empleo para regresar al empleo titular. La siguiente causal es por ajuste de compromisos concertados, de acuerdo a unas causales muy particulares que no estaban contempladas. En ese entendido, si, si hay un ajuste de compromisos, tendremos que evaluar parcialmente los compromisos adelantados en el periodo correspondiente. Entonces, no sé, si en mayo me hacen un ajuste de compromisos, pues resulta que de febrero a mayo yo desempeñé unas funciones, pues esas funciones y esos compromisos se deberán evaluar hasta mayo y posteriormente realizar el ajuste de compromisos correspondiente. Perdón. La siguiente causal es lapso comprendido entre la última evaluación si la hubiere y el final del periodo semestral a evaluar. Aquí tenemos que tener claro que siempre que en el periodo semestral exista una evaluación parcial eventual, el semestre se cierra con otra evaluación parcial semestral. Eventual, perdón. Es decir, si yo inicio el periodo el 1 de febrero y el 20 de mayo me cambian el evaluador porque renunció, mi evaluador saliente me evalúa el 20 de mayo. El evaluador que entra evalúa del 21 de mayo al 31 de julio por lapso comprendido entre la última evaluación si la hubiera y el final del periodo semestral a evaluar. La siguiente y última causal es separación temporal del empleado público con ocasión de nombramiento a periodo de prueba, caso en el cual pues se debe declarar una vacancia temporal y esta evaluación pues tiene una característica y es que solo tiene efectos si el servidor regresa al empleo titular. Si el servidor termina el periodo de prueba satisfactoriamente o sobresaliente, no tiene ningún efecto en las evaluaciones anteriores realizadas. ¿Listo? Para el periodo de prueba también se establecen tres causales. La primera es cambio de evaluador, que aplica de la misma forma que en el periodo anual. Entonces, si el evaluador se retira, evalúa a todas las personas, incluyendo servidores en periodo de prueba. Interrupción del periodo de prueba por un lapso igual o superior a 20 días continuos. Importante que lo tengamos presente. Si hay una interrupción por justa causa del periodo de prueba por un lapso igual o superior a 20 días continuos, el periodo de prueba se va a prorrogar por el número de días que haya sido la interrupción. Entonces, si hubo una interrupción de 25 días hábiles, entonces hábiles continuos, ese periodo de prueba se prorrogará por los mismos 25 días hábiles continuos. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Y la última es, para que también lo tengamos presente, siempre que en la calificación definitiva del periodo de prueba haya una evaluación parcial, la calificación se consolida con otra evaluación parcial, que sería entre la última evaluación parcial y el final del periodo de prueba. Entonces, si yo inicio mi periodo de prueba en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, lo terminaría en noviembre. ¿Listo? Si hay un cambio evaluador, pues me evalúan parcialmente por cambio evaluador, digamos que a junio, y de junio a noviembre me evalúan por entre la última evaluación parcial si lo hubiera y el final del periodo, y el resultado final pues será la ponderación de estas calificaciones. En la calificación definitiva, pues los periodos son iguales al sistema tipo. Para el periodo anual, un periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de enero del año siguiente. Para el periodo de prueba, un término de 6 meses. Y la calificación pues se efectuará dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento de cada periodo. Es importante aclararles respecto a la calificación extraordinaria, que es un tipo de calificación definitiva. La confunden mucho con extemporáneas, con evaluaciones extemporáneas. Entonces realizan una evaluación extraordinaria pensando que es porque fue extemporánea. Entonces, importante que ustedes lo tengan muy presente, que las calificaciones extraordinarias son un tipo de calificación definitiva que solamente puede ordenar el nominador, es decir, el jefe de la entidad, si recibe información debidamente soportada de desempeño deficiente de un empleado de carrera. En ese entendido, podrá ordenar por escrito y de manera inmediata que se califique el desempeño del servidor
Y si el resultado es no satisfactorio, pues tiene los mismos usos y consecuencias de una calificación definitiva. ¿Cuándo realizarla? Pues la única restricción que tiene es que no se puede realizar antes de que transcurran 3 meses desde la última calificación definitiva. Es decir, si a mí me calificaron definitivamente en enero, perdón, en febrero, mmm, hasta mayo podrían ordenar que se realice una calificación extraordinaria. Y otra característica es que no aplica para periodo de prueba, únicamente para periodo anual. Respecto a la evaluación de servidores administrativos del sector educativo, recordarles que el secretario de Educación o quien haga sus veces debe fijar uno de los compromisos para todos los servidores que hacen parte de la planta administrativa de las instituciones educativas. Importante que tengan claro esto, es únicamente para planta administrativa. Y ya, los compromisos van a ser concertados y evaluados por el rector o director rural sin necesidad de conformar comisiones evaluadoras. Simplemente directamente el rector o director rural procede con la concertación en la cual tendrá en cuenta el compromiso que fija el secretario de Educación y la evaluación correspondiente. Vamos a entrar un poco en el tema de cómo se evalúan los compromisos. Recordemos que tenemos dos tipos de compromisos, funcionales y comportamentales. Los funcionales se califican de 1 a 100 en números enteros y ya el sistema es el que hace la ponderación por el porcentaje asignado a cada compromiso. ¿Sí? Entonces, en el marco de la concertación, para este ejemplo, yo tengo que concertar máximo 3 compromisos. Entonces, aquí tengo mis 3 compromisos y tengo que asignarle un porcentaje de cumplimiento a cada uno de ellos. Y la sumatoria no podrá ser superior a 100. Entonces, el primer compromiso va a equivaler al 50%, el segundo al 25% y el tercero al 25% para un total del 100%. ¿Listo? Este es el ejercicio que hace el evaluador, la calificación únicamente. De 1 a 100. 100, 80, 95, dependiendo las evidencias aportadas durante el periodo correspondiente. Y este total lo realiza el sistema directamente. Entonces, cuando concertamos, asignamos el porcentaje, que ya Nicole nos va a explicar eso en la presentación del aplicativo. Y ya cuando calificamos, el sistema es el que automáticamente me arroja las ponderaciones correspondientes. Ahora, respecto a los compromisos comportamentales, para no enredarlos con esta grafiquita, lo único que es que los evaluadores califican de 0 a califican de acuerdo a la frecuencia y el sistema es el que les va a arrojar las ponderaciones correspondientes. Entonces, la frecuencia de la manifestación de la conducta asociada. Si la conducta asociada se evidencia algunas veces, pocas veces, muchas veces o nunca. Y asimismo deben calificar el aporte de la conducta al logro de las metas. Si esa conducta no aportó nada, aporta poco, aporta medianamente o aporta mucho. Esa calificación se hace cualitativa y ya el sistema es el que hace todas las ponderaciones, teniendo en cuenta que la frecuencia de la conducta equivale al 30% del total de la calificación y el aporte al 70%. ¿Listo? Pero esta operación matemática la realiza automáticamente el sistema. Y el sistema nos arroja un resultado numérico. Entonces me dice, la competencia está en 4.8. Entonces en 4.8 está en aceptable y me da una descripción. Esto es básicamente. La ponderación de funcional y comportamental me va a llevar a un resultado dentro de la escala de calificación que será no satisfactorio si es menor o igual al 60%, satisfactorio si es mayor al 60% y menor al 90%, y sobresaliente mayor o igual al 90%. Cada uno de ellos con unos usos y unas consecuencias puntuales. Si la calificación es no satisfactoria y tengo derechos de carrera, pierdo los derechos de carrera. Si la calificación es no satisfactoria y estoy en un encargo, pierdo el encargo. Si la calificación es no satisfactoria y estoy en un periodo de prueba, pues no adquiero los derechos de carrera. Si la calificación es no satisfactoria y estoy en ascenso, pues simplemente regreso al empleo titular. Asimismo, satisfactorio y sobresaliente tienen algunos usos
para planes de incentivos, encargos, comisiones y demás, que están pues también contenidas en el acuerdo. Ya para hacer algunas aclaraciones del procedimiento, lo primero es cuando hablamos de recursos contra la calificación definitiva, el decreto ley 760 establece que en contra de las evaluaciones parciales, semestrales y eventuales no proceden recursos. Es decir, si estoy inconforme con la evaluación que me están haciendo, debo esperar hasta que se confirme la calificación definitiva, es decir, la ponderación de todo el año o todos los 6 meses para periodo de prueba, para poder presentar los recursos. Si el evaluador se va y me deja parcialmente evaluado y yo no estoy de acuerdo con esa evaluación, contra esa evaluación no procede ningún recurso, ni reclamación, ni nada. Este decreto ley también contiene información importante sobre comunicaciones, notificaciones, impedimentos y recusaciones. 4 procedimientos administrativos que se deben pues cumplir una vez se adelante el proceso de DL. Entonces, respecto a comunicaciones y notificaciones, pues las calificaciones parciales, las evaluaciones parciales se deben comunicar. Por su parte, la calificación definitiva se debe notificar y a partir de la notificación corren los términos para presentar los recursos. El 760 también habla de impedimentos y recusaciones, teniendo en cuenta que el evaluador deberá declararse impedido si identifica que se está configurando una de las causales que establece el decreto y que pues conlleva a que el proceso no va a ser objetivo. Entonces, dentro de las que puedo como recordar está si son familiares, si tienen una enemistad grave, ¿sí? Entonces el evaluador deberá declararse impedido para adelantar el proceso de evaluación. Ahora, si el evaluador no se declara impedido y yo como evaluado identifico que hay unas causales que no van a garantizar que mi proceso sea objetivo, yo puedo recusar a mi evaluador. Tanto el impedimento como la recusación se presentan ante el nominador y será él quien mediante un acto administrativo motivado delegue un nuevo evaluador si considera que procede el impedimento o la recusación. Listo, para que ustedes lo tengan presente, revisen el decreto ley 760 del 2005. Finalmente, pues el acuerdo 2210 tiene un anexo técnico que, como su nombre lo indica, pues contiene todas las condiciones técnicas para adelantar el proceso, cuando las definiciones, cuando hay un ajuste de compromisos y demás, las tablas de ponderaciones em, del curso de inducción, a cuánto equivale, cómo se califica, quién es el responsable. Recordemos que la ESAP es el responsable del curso de inducción, entonces para que lo tengan presente. Y como instrumento, pues que a la fecha la única herramienta avalada por la Comisión para adelantar el proceso de DL es el aplicativo EDL App, el cual ustedes encuentran en la página de la CNSC y que ya ahorita Nicole nos va a ampliar información al respecto. Esas básicamente las generalidades sobre el tema normativo del sistema de PDF. Mm, ¿Hay alguna sanción para la entidad territorial que no haga la evaluación de sus empleados? Mm, Básicamente, la ley 909 establece que es responsabilidad del nominador adoptar un sistema de evaluación. En ese entendido, es obligación de los nominadores identificar cuál es el sistema de evaluación y proceder. Em, la ley 909 del 2004, en su artículo 40, establece que, ya les digo expresamente lo que dice. Me salí. ¿Ya? Listo. Puntualmente en el artículo 40 nos dice que
Es responsabilidad del jefe de cada organismo la adopción de un sistema de evaluación acorde con los criterios legalmente establecidos. No adoptarlo o no ajustarse a tales criterios constituye falta disciplinaria grave para el directivo responsable. Entonces, en ese entendido, sí hay una falta disciplinaria si no se hace la evaluación de los empleados. Asimismo, el artículo 33 del 760 establece que cuando no se adelante la evaluación, en los términos señalados, el evaluado la podrá solicitar y si no se adelanta, esa calificación se entiende en el mínimo satisfactorio. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nos van a garantizar el derecho de carrera, porque pues no es una obligación mía como evaluado evaluarme, sino será el del evaluador. Entonces, si bien pues no es del todo eh, favorable para el servidor público, pues sí le permite permanecer en el servicio y conservar los derechos de carrera. Sin embargo, para los siguientes periodos, sí se debe subsanar el tema y se debe adelantar el proceso. Dice, ¿cuál es el proceso para concertar compromisos en un cargo en el cual se ha realizado la evaluación parcial eventual por separación superior a 30 días por encargo para completar la evaluación del primer semestre, ya que el aplicativo genera el mensaje que ya existe concertaciones para evaluar? Lo más probable es que la concertación ya la hayan registrado y esté pendiente de aprobación, ya sea por parte de evaluador y por parte de evaluado. Entonces, en ese entendido, tendríamos que validar, sería un caso muy puntual porque habría que validar qué pasó con la concertación. Tendríamos que tener números de cédula y demás para poder validar. Hay una pregunta, dice, en una entidad como la Secretaría de Educación Departamental, que coordina la implementación de EDL de los administrativos de los diferentes municipios en sus instituciones educativas, hay algunos municipios PEDET y otros que no son PEDET. El aplicativo está habilitado para hacer el proceso de evaluación de las dos maneras según sea el caso. No sabíamos de este caso, necesitaríamos que lo reporten para poder identificar cómo se manejaría en el sistema. En estos momentos no había ningún reporte que una Secretaría de Educación departamental pues maneje diferentes municipios priorizados y no priorizados. En ese entendido, pues sí es importante que nos refieran el caso para poder validar cómo se manejaría desde el aplicativo. Bueno, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a Nicole para que ella sea ella quien nos explique el uso de la herramienta desde desde el aplicativo correspondiente. Listo. Bueno, nuevamente buenos días para todos. Vamos a dar inicio a todo lo que tiene que ver con el manejo del aplicativo. Al respecto y viendo algunas preguntas y comentarios que hacían en el cajón de preguntas y respuestas, es importante que tengan en cuenta que, bueno, esa capacitación es sobre evaluación del desempeño laboral conforme o de acuerdo al acuerdo 2210 del 2021, que es especial o se creó o se realizó el acuerdo para esos municipios priorizados, municipios PD. Entonces tengan en cuenta que no solamente esta capacitación es para las personas que probablemente cuando se emitan y cuando salgan las listas de elegibles del proceso de selección, pues van a ser evaluadas con este acuerdo, con lo que está establecido en el acuerdo 2210, sino que esta capacitación también aplica para las personas que están en este momento como servidores de carrera administrativa en estos municipios priorizados. Tengan en cuenta que hay personas de carrera administrativa que deben ser evaluadas con los parámetros establecidos en el acuerdo 2210. Ahora bien, con respecto al aplicativo.
el aplicativo o los usuarios del aplicativo de DLA son responsabilidad del jefe de personal de la entidad. Recuerden que todo lo que tenga que ver con la movilidad, la creación de los usuarios, bueno, todo lo relacionado con este tipo de temas de evaluadores, comisiones evaluadoras, es responsabilidad la creación, la asignación de roles del jefe de personal de la entidad. Ahora bien, si la entidad a la que cada uno de ustedes pertenece o ustedes mismos son los jefes de personal y no tienen acceso al aplicativo, no tienen el usuario de jefe de personal, es importante que por ventanilla única de la Comisión Nacional, les voy a mostrar de una vez, por ventanilla única de la página de la Comisión Nacional de Servicio Civil, aquí en Atención y Servicios de la Ciudadanía, ventanilla única, o usando el correo, aquí está el correo, atención al ciudadano @cnsc.gov.co, a cualquiera de los dos. O sea, si ustedes envían una solicitud por ventanilla única, ya no es necesario que la envíen por correo. Igual, si la envían por correo, tampoco es necesario que la envíen por el aplicativo, por la herramienta ventanilla única. Entonces, si no tienen el rol jefe de personal o no tienen el usuario para el rol jefe de personal, pues lo soliciten por cualquiera de los dos medios, uno de los dos, indicando nombre completo, número de documento, datos de contacto, correo electrónico y teléfono de la persona responsable de las funciones de jefe de personal de la entidad a la que cada uno de ustedes pertenece. Y deben adjuntar también el acta de posesión. Esta solicitud la debe realizar el jefe de la entidad a la que ustedes pertenecen, llámese alcalde, llámese secretario de gobierno, si es un hospital, entonces el director o el gerente general del hospital, para que se pueda realizar la asignación del rol. La Comisión Nacional es responsable únicamente de los usuarios jefes de personal del aplicativo DLA. El resto de usuarios es responsabilidad del jefe de personal, del usuario que se le asigne en el aplicativo a esa persona. Hecha esta claridad, es importante también que recuerden que los usuarios son únicos y son personales. Por eso el nombre de usuario siempre va a ser mi número de documento, mi número de cédula. Por lo tanto, pues el cuidado que tengamos con estas contraseñas, con la asignación de cada uno, pues el cambio que también, o sea, la seguridad de este aplicativo, pues dependerá cada uno de nosotros, entendiendo que la información que aquí reposa y que aquí se registra es una información sensible, pues es la información que es referente a la evaluación del desempeño laboral de cada uno de los servidores de carrera o en periodo de empleo. Listo. Vamos entonces a dar inicio al proceso de capacitación del aplicativo. Es importante que tengan en cuenta que lo que vamos a hacer hoy es una capacitación de un proceso lineal. ¿A qué me refiero a un proceso lineal? Vamos a ver cada una de las fases en el aplicativo que nos explicó Alejandra, precisamente para que sepamos que el aplicativo está desarrollado y la implementación que se hace es conforme a la norma vigente. Entonces, sí, como decía Alejandra, si conocemos bien la estructura de la norma, si conocemos cómo está escrita la norma y cuáles son los procedimientos que ella explica, pues va a ser muchísimo más fácil entender cómo es el manejo del aplicativo. ¿Listo? Yo tengo un usuario de prueba. Aquí está. Entonces voy a entrar inicialmente como evaluador. Este es mi rol como evaluador. Básicamente, tanto el rol evaluador como el rol evaluador tenemos una similitud, sobre todo pues en la cantidad de los módulos que tenemos a nuestra disposición. Lo único que cambia es la funcionalidad de los módulos. Para el rol evaluador tenemos el módulo compromisos y competencias, el módulo evidencias, el módulo compromisos de mejoramiento y el módulo de evaluar. ¿Listo? Vamos a iniciar entonces precisamente con la primera fase del proceso de evaluación del desempeño laboral, que es la fase de concertación de compromisos, que es la que se realiza al principio del proceso de evaluación. Rescatar también pues lo que nos indicó Alejandra con respecto a esta fase, y es que de ella dependerá
o de lo bien realizada, de lo bien estructurada que se haga esta primera fase del proceso de evaluación, pues dependerá de allí o será mucho más fácil todo lo que tiene que ver con el tema de las evidencias, con el tema de la evaluación. Va a ser muchísimo más fácil para evaluados y evaluadores aportar las evidencias del cumplimiento de los compromisos que se concertaron y por lo tanto para el evaluador pues también va a ser mucho más fácil realizar todo el proceso de evaluación, la cuantificación de estos compromisos para poder realizar una evaluación objetiva. ¿Listo? Es decir, que se mida con respecto al cumplimiento de los compromisos que se concertaron. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar con la primera fase, la fase de concertación de compromisos. Lo vamos a hacer en este módulo de compromisos y competencias desde el rol evaluador. A lo largo de la capacitación voy a hacer mucho énfasis desde el rol en el que estoy desempeñando la tarea o los procedimientos que estoy realizando para que ustedes tengan súper claro desde qué rol se realiza cada una de estas etapas. ¿Listo? Entonces, desde el rol evaluador vamos a realizar la concertación de compromisos. Recordemos que también desde el rol evaluado se puede realizar la concertación de compromisos, pero como una propuesta por parte del evaluador. Propuesta que puede ser revisada por el evaluador, como una propuesta del evaluado, propuesta que el evaluador puede revisar buscando por el número de documento de la persona en esta parte, en esta opción que aparece acá, ver compromisos propuestos por el evaluado. ¿Listo? Cuando nosotros buscamos desde el rol evaluador a cada persona dentro del módulo compromisos y competencias, me va a salir inicialmente la identificación y el detalle de la persona que voy a evaluar o con la cual voy a concertar compromisos y tengo estas 4 opciones. La primera opción es la opción para concertar compromisos. La segunda opción es la opción para ver los compromisos que se concertaban, es decir, es una opción de consulta de los compromisos luego de haber finalizado esta primera fase. Ver los compromisos, lo que les decía, parte del proceso, como nos explica el acuerdo 2210, que precisamente aquí lo voy a abrir para ir revisando con ustedes este acuerdo y su respectivo anexo técnico para que ustedes tengan en cuenta precisamente dónde está. Entonces, el acuerdo 2210, aquí está para que lo revisen, nos establece cuáles dentro de la fase de concertación de compromisos, las situaciones que se pueden presentar dentro de la misma. Entonces, si el evaluador no se pronuncia con respecto a esta fase y se terminan los 15 días que tenemos para realizar la concertación de compromisos, hablo de días hábiles, pues el evaluado puede remitir una propuesta de compromisos. ¿Listo? Situación diferente si no llegamos a ponernos de acuerdo, que ya les voy a explicar. Para esta parte, desde el rol evaluador, nos vamos acá a la primera opción, que es la opción para concertar compromisos. Es esta de acá. Y yo debo tener súper claro y súper presente que lo primero que debo seleccionar para poder realizar la concertación de compromisos es en qué periodo estoy realizando esta concertación. Es en qué periodo lo estoy realizando. Y aquí debo ser súper enfática en cuanto a los periodos y cuándo inician y cuándo terminan para nosotros saber en qué periodo precisamente se deben realizar. ¿Listo? Por ejemplo, si yo estoy en inicio del 2022, pues sé exactamente que estoy concertando compromisos para el periodo anual y por lo tanto debo seleccionar este periodo del 2022-2023. ¿Listo? Entonces lo selecciono. Es importante que este proceso o esta selección de la información lo hagamos con mucho cuidado, precisamente porque si concertamos en un periodo diferente, en un periodo erróneo, pues la información de entrada nos va a quedar mal registrada. ¿Listo? Entonces seleccionamos el periodo correcto. Aquí donde dice aplica comisión evaluadora y como nos lo explicó Alejandra también, únicamente aplica comisión evaluadora cuando el evaluador es de periodo de prueba, es provisional o es de carrera administrativa. Entonces, para poder conformar la comisión evaluadora, debo seleccionar acá y si selecciono, aquí se me va a desplegar cuáles son los usuarios en el aplicativo que son de libre nombramiento y remoción y tienen asignado también el rol comisión evaluadora. Y aquí no me aparece en este listado la persona con la que debo
conformar comisión evaluadora, no debo proceder con la concertación de compromisos, porque ya después no se va a poder incluir la comisión evaluadora. Entonces es importante que si aquí no me aparece la persona con la que a mí el jefe personal me dijo que debía conformar comisión evaluadora, porque yo como evaluador soy provisional, estoy en periodo de prueba, o soy de carrera administrativa, pues no debo proceder con con la concertación de compromisos y debo solicitarle por escrito al jefe de personal, pues que me diga si ya tengo comisión evaluadora, pues que le asigne el rol para que yo lo pueda encontrar en este listado. ¿Listo? Para el ejemplo, pues no lo vamos a seleccionar porque no es necesario, puesto que este usuario es de libre nombramiento y remoción. ¿Listo? Y acá debo seleccionar si se presentan alguna de las situaciones, es decir, si yo no soy el jefe inmediato, es decir, no soy el jefe inmediato de la persona con la cual voy a concertar compromisos, pues debo seleccionar este botón y debo seleccionar alguno de los motivos, que puede ser por retiro del empleado responsable de evaluar a causa de un impedimento o por una recusación. ¿Listo? Para el ejemplo tampoco lo vamos a seleccionar. Habiendo seleccionado la información que corresponda a la parte donde dice periodo, nos vamos a la parte derecha de la pantalla donde vamos a realizar la concertación de compromisos. Tenemos 3 espacios que debemos completar: los compromisos funcionales, los compromisos comportamentales y debemos señalar qué tipo de concertación estamos realizando. Para los compromisos funcionales, le doy clic aquí en el botón ingresar compromiso funcional y se me despliega esta ventana. Entonces, debo diligenciar 3 espacios: meta, ingresar el compromiso y debo indicar el peso que va a tener ese compromiso dentro de los compromisos funcionales. Las metas, es bien importante que tengan en cuenta que las metas deben ser diligenciadas, deben ser registradas en el sistema por el jefe de personal. El jefe de personal de la entidad, dentro de su rol, dentro de su usuario como jefe de personal, tiene uno de los módulos que se llama metas. Y él, al inicio del periodo de evaluación, debe indicar o debe establecer allí o debe registrar las metas para ese periodo de evaluación. ¿Listo? Si yo soy una persona en periodo de prueba o simplemente el compromiso que voy a concertar no está asociado a ninguna meta de la entidad, a ninguna meta registrada, pues simplemente selecciono sin meta asociada. ¿Listo? El compromiso. Recordemos que el acuerdo, el anexo técnico del acuerdo 2210 nos establece acá una estructura o nos dice que debemos partir de esta estructura para poder realizar una adecuada redacción del compromiso que estoy realizando, el compromiso funcional. Esta estructura nos indica que el compromiso debe partir o debe iniciar con un verbo, es decir, con una acción, con una tarea. Debe hablar también de un objeto, y ya les voy a dar un ejemplo de ello. Debe hablar también de un objeto y debe también tener debe indicar la condición del resultado para el cumplimiento de ese objetivo, de esa meta, de ese compromiso, y esa condición de resultado debe estar redactada en términos de oportunidad y calidad, es decir, con qué calidad se espera el trabajo y con qué oportunidad, o sea, en qué momento es el momento oportuno para presentar o para cumplir con este compromiso. Voy a dar un ejemplo súper sencillo. Responder, aquí está el verbo, las peticiones, quejas, reclamos que les sean asignadas durante el periodo de evaluación en los términos establecidos por la ley. ¿Listo? Puede ser ese un compromiso funcional. Y aquí les fui señalando, responder. Entonces está el verbo, las peticiones asignadas, peticiones, quejas, reclamos, bueno, lo que sea, las peticiones asignadas, o sea, aquí estamos hablando de un objeto, y condición de resultado en los términos establecidos por la ley. Recordemos que la ley, para el caso en particular y para el ejemplo que les estoy dando, nos establece los términos en los que se deben responder las peticiones, quejas, conceptos, reclamos y todo lo que nos indica pues la norma al respecto. ¿Listo? Entonces ya estamos hablando de un tema de oportunidad y calidad también. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, al realizar esta redacción de los compromisos de esta manera, respetando y teniendo en cuenta esta estructura,
pues va a ser muchísimo más fácil, no solamente la concertación de compromisos, sino en adelante todo el proceso de evaluación. ¿Listo? El peso. Recordemos que para el periodo anual de evaluación debemos concertar para municipios PEDET mínimo 1, máximo 3 compromisos funcionales. Aquí está. El número de compromisos funcionales a concertar es para el periodo anual máximo 3 compromisos. Por lo tanto, si yo le voy a asignar o si solamente voy a concertar un compromiso funcional, pues este se lleva todo el peso de evaluación y por lo tanto yo le debo poner 100. Pero resulta que yo voy a concertar 3 compromisos funcionales y lo que necesito es que pesen lo mismo. Entonces, si yo cojo 100 y lo divido entre 3, pues me va a dar 33.3.3. Ahora, el aplicativo no me permite el ingreso de pesos o el registro de un compromiso con un peso que incluya decimales. Tienen que ser números enteros. Entonces, en este caso, pues yo debo tomar la decisión de a uno de los compromisos, por ejemplo, ponerle un peso de 34 y a los demás compromisos que concerte, pues le pongo un peso de 33. Ahora, miren acá, el aplicativo me va indicando que los pesos acumulados deben sumar 100, actualmente suman 67. Entonces, si yo voy a concertar 1, 2 o 3 compromisos funcionales, pues el peso de ellos debe sumar 100. O si voy a concertar uno, pues a ese le doy todo el peso, que es 100. Que entonces yo no le voy a poner a uno 80 y al otro 20, o a uno compromiso 80 y al otro 10 y al otro 10, pues entonces lo puedo concertar así, o sea, a uno de los compromisos darle mucho más peso dentro de la evaluación y pues a los otros ajustarle el porcentaje, ajustarle la suma de 100, pero siempre me deben sumar 100 y recordemos que mínimo es 1, máximo son 3. Entonces, indico el otro y le pongo a este el peso. Entonces, si se dan cuenta, yo acá le puse a 1.33, a 1.34 y a los otros dos compromisos funcionales le puse 33. Voy a hacerles rápidamente una demostración. Si yo le doy, por ejemplo, acá ingresar compromiso funcional, le pongo esto, aquí me van a salir dos avisos. Uno, me dice, los pesos acumulados deben sumar 100, actualmente suman 155. Pues claro, si yo cojo esto, me da 155, pero adicionalmente me dice el aplicativo, puede ingresar máximo 3 compromisos funcionales. Aquí yo tengo 4. ¿Listo? Entonces, aquí el aplicativo y en todo el proceso no solamente la concertación de compromisos, sino en las acciones y en las tareas que nosotros hagamos en el aplicativo, siempre el aplicativo me va a tener notas o me va a mandar mensajes indicando precisamente cosas que debo tener en cuenta para poder realizar cada uno de los procesos. Entonces aquí me está diciendo que los pesos pues me exceden de 100 y que adicionalmente máximo puedo concertar 3 compromisos funcionales. Entonces, en este caso, pues vamos a eliminar este compromiso porque pues me sobra. Le doy en la caniquita, le doy confirmar y listo. Tengo mis 3 compromisos funcionales concertados. Vamos ahora a realizar el registro de los compromisos comportamentales que vamos a concertar. Si yo le doy clic aquí en esta opción, ingresar compromiso comportamental, le doy clic acá y el aplicativo me indica acá esta notica de acá. Dice, usted ha seleccionado 0 compromisos, debe seleccionar entre 2 y 4 compromisos funcionales. Entonces, aquí el aplicativo me indica que mínimo debo escoger 2, máximo debe seleccionar 4. Y acá está el listado de todos los compromisos funcionales que están establecidos en el decreto 815 que Alejandra pues ya también nos explicó. Invitación muy cordial a que cada uno de ustedes consulte y revise no solamente el manual de funciones donde deben estar cuáles son las competencias comunes y las competencias del nivel, competencias comportamentales que están establecidas, el manual de funciones lo debe tener, sino que también revisen precisamente el decreto 815 del 2018 donde están establecidas no solamente las conductas, o sea, no es, está la definición de cada uno de los compromisos, cada una de las competencias comportamentales, sino que también están las conductas asociadas a cada compromiso o a cada competencia comportamental. Y hablamos de conductas asociadas, es la, la,
como la personalización de cada uno de los compromisos. ¿Cuándo se personalizan? Cuando se le dice, por ejemplo, aprendizaje continuo tiene estas y un listado de conductas asociadas. Ya lo vamos a ver porque a continuación debemos seleccionar cuáles son las conductas asociadas que se van a evaluar dentro del proceso de evaluación del periodo y que es la principal diferencia con respecto al sistema tipo de evaluación. Entonces, vamos a seleccionar esta competencia, este compromiso comportamental, nos vamos navegando con estos botoncitos, seleccionamos este también y seleccionamos este. Listo, entonces me dice que usted ha seleccionado 3, debe seleccionar entre 2 y 4, vámonos con esos 3. Lo cerramos y aquí nos aparecen los compromisos comportamentales que hemos seleccionado. Adicionalmente, miren que en observación me aparece este mensajito, me dice que debe seleccionar entre 2 y 4 conductas asociadas. Entonces, ¿dónde selecciono las conductas asociadas que realmente se van a evaluar en el proceso de evaluación del desempeño? En esta opción. Estas flechitas que está frente a cada una de las competencias, a cada uno de los compromisos que seleccioné, si yo le doy, por ejemplo, en esta adaptación al cambio y le doy clic aquí, me van a aparecer cuáles son, en este caso son 4, las conductas asociadas de ese compromiso comportamental. Y recordemos que debo seleccionar entre 2 y 4 conductas asociadas de cada compromiso comportamental. Para el ejemplo, voy a coger esta y voy a coger esta. Entonces, simplemente aquí en donde dice agregar, hay un cajoncito, un cuadrito donde puedo chulear. Entonces, pues, chuleo únicamente las que voy a seleccionar, le doy cerrar y miren que aquí, en este primer compromiso, como ya seleccioné mis conductas, desaparece el avisito en letras rojas que me aparece acá en esta parte de observación. De este compromiso. Entonces le doy a clic acá en esta flechita y me aparece que ese compromiso tiene 3 conductas asociadas. Entonces, ¿cómo debo seleccionar entre 2 y 4? Pues si yo quiero las selecciono todas o simplemente selecciono 2. ¿Listo? Y le doy cerrar. Y de esta competencia, y verán que desaparece la letrica roja. De esta orientación al usuario ciudadano, le doy clic en la flechita. Esta tiene muchas más conductas asociadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 conductas asociadas. Y de estas 6 conductas asociadas debo seleccionar entre 2 y 4 conductas asociadas. Entonces voy a coger esta. Al azar, obviamente esto es dentro del proceso de concertación, se deben seleccionar las que realmente le apliquen al cargo, le apliquen a las metas que se han registrado, a los compromisos funcionales. Entonces, pues, cojo esta también, lo estoy haciendo aleatoriamente para efectos del ejemplo. Y vamos, por ejemplo, a coger esto. Entonces, aquí de los otros 2 compromisos seleccioné 2, de aquí seleccioné 3. ¿Listo? Entonces le doy cerrar y listo. De cada una de las competencias de los compromisos comportamentales que seleccioné, ya no tengo ninguna observación. Por lo tanto, ya cumplí o ya completé la información de los compromisos comportamentales. Listo. Entonces, nos vamos ahora a seleccionar el tipo de concertación. Entonces, despliego acá y recordemos que estoy desde el rol evaluador. Cuando el evaluador despliega este listado, le aparecen 2 opciones. Una, que es la concertación por parte del evaluador y el evaluado, y otra opción es fijados por el evaluador. Entonces, recuerden que yo les dije que dentro de las situaciones que se pueden presentar en la concertación de compromisos, que no son las que nos están establecidas en el 2210, están establecidas dos situaciones. Entonces, omisión del evaluador, entonces ahí es cuando el evaluado propone los compromisos, pero puede resultar también el caso en que no hay un acuerdo, no con mi evaluador, yo como evaluada no conseguí ponerme de acuerdo con mi evaluador, estamos en desacuerdo con las conductas asociadas o con lo que yo esté en desacuerdo, pues el procedimiento del acuerdo 2210 me indica que luego de haber culminado los 15 días y ante precisamente esta ausencia de concertación, el evaluador debe proceder a fijar los compromisos.
esta fijación de compromisos no requiere una aceptación de los compromisos por parte del evaluado y si sigue habiendo desacuerdo por parte del evaluado, pues este podrá realizar la reclamación ante la comisión de personal de la entidad para que ellos en única instancia pues resuelvan esa reclamación. ¿Listo? En ese caso, el evaluador debe seleccionar esta opción, fijados por el evaluador. Para el ejemplo, voy a seleccionar concertación por parte del evaluador y el evaluado porque me interesa mostrarles, posterior a este paso, el evaluado qué debe realizar para que los compromisos queden concertados correctamente. Entonces seleccionamos esta concertación, ya revisado todo, le doy concertar compromisos, el aplicativo me indica que si estoy seguro de concertar, le doy confirmar. Listo, los voy a revisar. Esto es un error muy frecuente por parte de las personas que usan el aplicativo y es que indican, no, es que yo concerté compromisos, yo estaba presente cuando el evaluador realizó el registro de los compromisos que concertamos, pero le doy en esta opción y resulta que no los puedo ver. Listo. Entonces, no los puede ver. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Deben hacer un paso previo, ya me devuelvo, deben hacer un paso previo. Entonces me voy al rol evaluado. Miren, rol evaluado. En el módulo compromisos y competencias, aquí este es el rol de Diana Cárdenas para el ejemplo que les estoy dando. Ese es el rol de ella. Y aquí hay una parte donde está. Entonces, aquí ella puede realizar la propuesta de compromisos, puede ver los compromisos concertados, que tampoco los va a poder revisar. Y aquí hay una opción que se llama ver compromisos por aprobar. Si yo le doy clic acá, me sale este aviso y me indican, y aquí si ustedes se dan cuenta, me salen los compromisos que acabamos de registrar, que acabamos de concertar. Y me salen dos opciones, aceptar o rechazar compromisos. Esta acción es necesaria para poder darle continuidad a todo el proceso de evaluación del desempeño laboral. Sí, a ver, un segundito. Sí, desde el rol jefe de personal, perdón, si desde el rol evaluado no se realiza esta acción, va a resultar imposible continuar con todo el proceso de evaluación, porque puede que yo no esté de acuerdo con los compromisos, entonces si yo no estoy de acuerdo con los compromisos, pues los rechazo. Si yo le doy clic acá, me indica si estoy segura de rechazar los compromisos, le doy confirmar y automáticamente quedan rechazados. ¿Listo? Pero es importante esta acción para poder darle continuidad a todo el proceso de evaluación. Ahora, si yo estoy de acuerdo con esta concertación, si yo realicé una adecuada concertación de compromisos, es decir, me senté con mi evaluado y establecimos cuáles son los compromisos que se van a evaluar dentro del periodo de evaluación, pues los debo aceptar. ¿Listo? Entonces, si yo le doy a aceptar compromisos, entonces me indica si estoy seguro de aprobar, le doy confirmar y me dice que la aprobación de la concertación se realizó correctamente. Y en este caso, ahora sí, aquí donde dice ver compromisos concertados, pues voy a poder revisar la información de los compromisos concertados y también voy a poder generar el formato PDF de los compromisos. Aquí está. ¿Listo? Y me sale entonces la competencia y las conductas que se van a evaluar durante el proceso de evaluación. Aquí está. Entonces me sale. Lo pongo más grande para que lo vean. Entonces, aquí están los compromisos funcionales que concertamos con los pesos porcentuales y me sale la concertación de comportamentales. Entonces, el compromiso comportamental y las conductas asociadas que seleccionamos que se van a evaluar de cada uno. Conducta comportamental, competencia comportamental y las conductas asociadas, competencia comportamental y las conductas asociadas. Listo, aquí también está esta. Entonces, si se dan cuenta, en este caso ya la concertación de compromisos quedó realizada correctamente. Ahora, hay una situación y es importante que me devuelvo al rol evaluador. Un segundito, por favor. Me devuelvo al rol evaluador acá. Hay una situación que les debo y que debo indicarles, es bien importante que lo sepan, y es con respecto a el despliegue
de esta información, al despliegue de el aplicativo de DLA para los municipios PEDET. El despliegue de este aplicativo se realizó el 14 de febrero de este año, del 2022. Pero resulta, y sabemos que hay situaciones en particular donde se realizó la concertación de compromisos antes del 14 de febrero y por lo tanto se realizó la concertación como se hacía antes, como se hacía simplemente seleccionando los compromisos comportamentales sin seleccionar las conductas asociadas. Entonces, en ese momento, para poder realizar la evaluación, no va a ser posible. Para estos casos en particular, donde se realizó la concertación de compromisos sin seleccionar las conductas asociadas, antes de evaluar, el evaluador debe realizar un ajuste de compromisos. ¿Cómo realizo el ajuste de compromisos? Desde el rol evaluador, compromisos y competencias, indicamos el número de documento del evaluado y esta opción es un muñequito con una tuerquita, me sale ajustar los compromisos concertados. Si yo le doy clic acá, aquí se me habilitan los compromisos que fueron concertados. Se me va a habilitar la concertación de compromisos que se realizó. Y con seguridad les va a aparecer aquí la observación que se deben seleccionar entre 2 y 4 conductas asociadas. Aquí se puede realizar el ajuste de los compromisos comportamentales para que quede la información conforme a lo que establece el acuerdo 2210 del 2021. Y el motivo de ajuste que debo seleccionar en este caso es cambios en los planes institucionales o metas. Es importante que hagamos este proceso de ajuste, de concertación de compromisos antes, sí, antes de realizar, vamos a hacerle acá, antes de realizar la evaluación del desempeño. Si la hacemos, o sea, si intentamos evaluar, igual el sistema no me lo va a permitir. Entonces es importante que lo hagamos de esta manera para poder realizar el proceso de evaluación del desempeño. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, pues yo le tuve que hacer un cambio acá chiquito para poder realizar el ajuste de compromisos. Indico el motivo, cambios en los planes institucionales o metas, selecciono este motivo y le doy a ajustar compromisos. El aplicativo me va a indicar si estoy segura de ajustar los compromisos. Le doy confirmar y listo. En este punto ya los compromisos quedan concertados correctamente conforme al acuerdo 2210 y ya puedo ingresar a realizar la evaluación correspondiente. ¿Listo? Es importante que previa a la evaluación hagamos este paso. Listo. Ahora me voy a devolver rápidamente al rol evaluado. Aquí estoy desde el rol evaluado, módulo compromisos y competencias. Puedo revisar también los compromisos concertados, ver general formato PDF. Listo. Esto es en cuanto a la primera fase del proceso de concertación, del proceso de evaluación del desempeño, primera fase que es concertación de compromisos. Ahora, me voy a la fase de seguimiento. Dentro de la fase de seguimiento se establece que venga, lo leemos para que nos quede más claro, súper claro. Aquí está. Artículo 5º, seguimiento. Entonces, ¿qué nos dice el acuerdo 2210 sobre esta fase del proceso de evaluación? Consiste en la verificación que se realiza del avance, se los resalto, del avance, cumplimiento o incumplimiento de los compromisos funcionales y comportamentales en el periodo de evaluación. ¿Listo? Entonces, recordemos aquí 3 palabras súper importantes. El avance, cumplimiento o incumplimiento de los compromisos funcionales. Por eso, dentro del aplicativo de DLAP, en el módulo evidencias, tanto evaluado como evaluador pueden registrar evidencias. ¿De qué? Del cumplimiento o incumplimiento también de los compromisos concertados, para que cuando llegue el momento de realizar la evaluación, pues se tengan todas las evidencias y todos los soportes y todos los elementos para poder realizar una evaluación del desempeño. ¿Listo? Ahora, vamos entonces a crear una evidencia.
Entonces, desde el rol evaluado y desde el rol evaluador es prácticamente lo mismo, son los mismos cajones que hay que diligenciar. Desde el módulo de evidencias, seleccionamos el periodo para el ejemplo 2022-2023. Debo indicar sobre cuál compromiso o competencia, sea funcional o comportamental, pues voy a crear la evidencia, voy a seleccionar este y debo diligenciar 3 cajones. Debo diligenciar el cajón de descripción, debo realizar la descripción de la evidencia, debo indicar dónde está ubicada la evidencia y si tengo o no alguna observación al respecto. Entonces, debo explicar detalladamente la evidencia, debo indicar la ubicación y aquí es bien importante que recuerden que el aplicativo de DLA en el módulo de evidencias no permite el adjunto o no permite adjuntar ningún tipo de archivo, ni carpeta compartida, ni PDF, ni Excel, ni Word, ni fotos, ni video, nada. Ningún tipo de archivo se puede adjuntar para el registro de las evidencias, pero sí puedo indicar dónde está ubicada esta evidencia. Entonces, aquí voy a hacerles un listado rápido de las posibles evidencias o de las posibles ubicaciones en las que puede quedar mi evidencia. Entonces, puede ser, por ejemplo, el correo electrónico enviado X fecha. Entonces, aquí yo le puedo enviar, por ejemplo, un correo electrónico a mi superior inmediato, a mi jefe, indicándole pues que esa fecha le envió la evidencia que se detalla aquí y que pues que está registrada en el aplicativo. Otra opción es realizar, por ejemplo, una carpeta en la nube. Cuando me refiero a carpeta en la nube, hablo, por ejemplo, de un Drive o de un Drive o de un OneDrive. ¿Listo? O, por ejemplo, puede ser también una carpeta compartida, y aquí hablo de carpeta compartida no en la nube, sino en los computadores que están en red, pues se puede crear una carpeta compartida para que todas las personas que estén en esa red, pues puedan acceder a esa carpeta compartida. ¿Listo? O puede ser también, ¿por qué no?, un archivo físico. Puede ser que, por ejemplo, mi función sea realizar capacitaciones o uno de mis compromisos es realizar capacitaciones sobre oportunidades laborales del municipio, estoy inventando, entonces pues yo hago las capacitaciones y pues mis soportes, ¿qué puede ser? Mis soportes puede ser el registro de asistencia, que es un archivo en físico, o puede ser la evaluación de la capacitación, lo que sea, cualquier ubicación se puede describir en este cajón. Esto es un ejemplo. ¿Listo? Pueden ser otras, pueden ser diferentes. ¿Listo? Y si tengo alguna observación, si no, pues le pongo que ninguna. Cuando ya he diligenciado cada uno de sus espacios, pues le doy guardar y me dice que la creación de la evidencia se realizó correctamente. Y aquí puedo ver el listado y aquí se va creando como un listado de las evidencias que se van creando. ¿Listo? Entonces, y se pueden crear cuántas evidencias. ¿Cuántas evidencias por compromiso? ¿Cuántas evidencias debo registrar? La norma no especifica, no establece ni la cantidad de evidencias que yo debo registrar, ni me establece cada cuánto debo registrar evidencias, ni me establece, o sea, ni nada sobre evidencias, simplemente me indica que se deben registrar las evidencias que den cuenta del cumplimiento y cumplimiento de los compromisos acordados. ¿Listo? Por lo tanto, pues se deben realizar conforme, pues a cada vez que vayan surgiendo las evidencias, pues es importante que lo mantengamos siempre al día este módulo, pues para que en algún momento pueda realizarse, por ejemplo, que me incapaciten, una incapacidad, no sé, de 60 días, pues yo tengo bien organizada la información para que pueda realizar una evaluación parcial eventual, pues la evaluación parcial que corresponde. ¿Listo? Esto en cuanto al módulo de evidencias. Voy a ir rápidamente al rol evaluador para mostrarles cómo se ve este módulo. Aquí, rol evaluador, módulo de evidencias, selecciono el periodo, ingreso el número de documento de la persona de la cual o voy a registrar o voy a revisar las evidencias,
buscar evaluado. Aquí me sale el nombre de la persona para que se confirme y automáticamente yo selecciono el evaluado, me aparece aquí la descripción del evaluado, aquí la descripción del evaluador y me aparece, por ejemplo, acá la evidencia que acabamos de registrar. Y desde el rol evaluador, en la parte izquierda de la pantalla, pues yo puedo seleccionar también o puedo registrar la evidencia que corresponda, diligenciando los mismos cajones. Entonces debo seleccionar compromiso competencia, debo indicar la descripción de la evidencia, la ubicación de la evidencia y si tengo alguna observación y la puedo guardar. Y acá se me van a ir listando o se me van a ir enumerando o registrando cada una de las evidencias. ¿Listo? ¿Cuántas? 10, 20, 30, 40, 50. Pues las que den cuenta del cumplimiento de los compromisos concertados. ¿Listo? Esto en cuanto al módulo de evidencias. Ahora nos vamos al módulo de compromisos de mejoramiento. Este módulo de compromisos de mejoramiento, desde el rol evaluador, sí se puede diligenciar. Desde el rol evaluado es un módulo de consulta, de revisión. Entonces nos vamos al módulo compromisos de mejoramiento y aquí quiero remitirme nuevamente al acuerdo 2210 para que revisemos precisamente qué indica sobre compromisos de mejoramiento. Artículo 8, que me indica este módulo, este artículo, perdón, me indica si durante el periodo de evaluación el evaluador evidencia que existen aspectos por mejorar, deberá suscribir con el evaluado compromisos de mejoramiento individual. Aquí está. ¿Listo? Entonces, si el evaluador evidencia que hay aspectos por mejorar, pues deberá suscribir con el evaluado compromisos de mejoramiento individual. ¿Listo? ¿Dónde se pueden establecer, dónde se pueden suscribir esos compromisos de mejoramiento? Aquí en el módulo compromisos de mejoramiento desde el rol evaluador. Recordemos lo que nos dice la norma, que es el evaluador, el responsable de suscribir esos compromisos de mejoramiento si evidencia que hay aspectos por mejorar. Entonces, desde el rol evaluador, módulo compromisos de mejoramiento, debo aquí en la parte izquierda de la pantalla crear el compromiso de mejoramiento. Entonces, selecciono el periodo. Ingreso el número de documento de la persona con la cual voy a suscribir el compromiso de mejoramiento, le doy buscar, selecciono el nombre de esta persona y cuando selecciono el nombre me aparece la identificación del evaluado, mi identificación como evaluador y aquí, volviendo a la parte izquierda de la pantalla, me aparece el espacio para crear los compromisos de mejoramiento. Aquí solamente lo voy a enunciar, entonces acá debo indicar sobre cuál compromiso y competencia fue que se evidenciaron los aspectos por mejorar, entonces pues lo selecciono, debo indicar el motivo del compromiso de mejoramiento, o sea, no sé, se encontraron peticiones vencidas sin responder, entonces aquí está. ¿Listo? ¿Qué aspecto por corregir? Entonces aquí voy a indicar el aspecto por corregir. Peticiones vencidas sin respuesta. Entonces aquí está. ¿Cuáles son las acciones de mejoramiento que se proponen para corregir estos aspectos? Entonces aquí el evaluador pues propone las acciones de mejoramiento, indica las acciones de mejoramiento, indica si tiene observación o no, y le da guardar. Cuando le da guardar, en este espacio de la derecha van a aparecer el registro del compromiso de mejoramiento. Vuelvo y les digo, este módulo es de registro de registro de información por parte del evaluador y por parte del evaluador es de revisión, de consulta. ¿Listo? Y esto en cuanto a la fase de seguimiento del proceso de evaluación. Ahora, nos vamos al módulo evaluar. Entonces, en el rol evaluador, pues se llama evaluar. En el módulo, en el rol evaluado se llama evaluaciones y calificaciones y evaluaciones. ¿Listo? Entonces, rol evaluador, opción o módulo evaluar. Vamos a evaluar y vamos a realizar la evaluación del primer semestre, que
que es la que nos corresponde para este periodo y que tenemos plazo hasta el próximo 22 de agosto. Entonces, para evaluar, debo indicar el periodo de evaluación. Desde el rol evaluador, debo indicar el número de documento de la persona que voy a evaluar, es decir, del evaluado. Le doy buscar evaluado. Cuando yo le doy buscar evaluado, pues indico, aquí me aparece el número de documento, el nombre de mi evaluado, el nivel del cargo, la denominación, código y grado. ¿Listo? Y tengo dos opciones. Esta es la opción para evaluar y esta opción es para ver las evaluaciones que se han realizado en el periodo de evaluación. ¿Listo? Entonces vamos a darle la primera opción, evaluar. Entonces, tipo de evaluación. Aquí tenemos estas 4 opciones. La primera, evaluación parcial eventual, la del primer semestre, la del segundo semestre y calificación extraordinaria. Es importante que no confundamos, por ejemplo, una parcial eventual con una calificación extraordinaria. ¿Listo? Esta calificación extraordinaria únicamente se realiza si lo ordena el jefe de la entidad a la que cada uno de ustedes pertenece, señores evaluadores. Si a ustedes, el jefe de la entidad, les ordena hacer una calificación extraordinaria, deben seleccionar esta opción. Si por lo contrario van a hacer una evaluación parcial eventual, por ejemplo, porque el evaluado se va a un encargo o tiene una incapacidad de 45 días, pues aquí sí selecciono parcial eventual. Pero esa calificación extraordinaria realmente es muy extraordinaria, o sea, no es tan común que se realice. Si quieren saber en qué caso se realiza la calificación extraordinaria, pues el acuerdo 2210 nos lo establece súper clarito aquí en el artículo 12º. ¿Listo? Entonces, vamos a realizar para el ejemplo una calificación o bueno, les voy a explicar las evaluaciones parciales eventuales. ¿Cuándo realizo parciales eventuales? Y aquí me las establece el aplicativo, por ejemplo, por cambio evaluador, por un periodo de prueba en otro empleo, por una separación temporal del empleo por más de 30 días calendario o por traslado o reubicación. ¿Listo? Estas son las opciones. ¿Vale? Y también tengo una opción que se llama lapso entre la última evaluación y el final del periodo de evaluar. Esta opción se usa, esta que estoy seleccionando acá, se usa cuando previamente yo he hecho una evaluación parcial eventual. Si yo no he hecho ninguna evaluación parcial eventual, pues selecciono evaluación primer semestre. Pero si, por ejemplo, dentro del área el que voy a evaluar, yo ingresé, no sé, en mayo, porque el evaluador que estaba antes hizo las evaluaciones parciales eventuales por cambio de evaluador, porque él renunció, pues yo debo cerrar el periodo de evaluación, la semestral, por esta causal. ¿Listo? Entonces, si hay una evaluación parcial eventual previa, pues yo debo cerrar el periodo de evaluación con otra parcial eventual por esta opción. Lapso entre la última evaluación y el final del periodo. Para el ejemplo, voy a realizar una evaluación de primer semestre porque esta persona no tiene evaluaciones previas. Entonces, cuando yo le doy evaluación primer semestre, se me despliega esta pantalla para poder realizar la evaluación. Entonces, debo calificar mis compromisos funcionales. Y aquí es muy importante, quiero ser muy enfática, señores evaluadores, con la calificación que debo dar de estos compromisos funcionales. Esos compromisos funcionales se califican de 1 a 100. Miren que el aplicativo aquí me lo muestra en grisecito, como en una marca de agua, porque la calificación se debe dar de 1 a 100, independientemente del peso que tengan mis compromisos, independientemente si estoy calificando los 180 días de todo el periodo semestral, o estoy calificando 10 días, o estoy calificando 20 o 3 meses. ¿Listo? Entonces, siempre se deben calificar de 1 a 100. Y el sistema, pues ya hace, digamos, por debajo, la ponderación para, pues que si le puse un peso de 34 y si le puse, pues la calificación que corresponda, pues por debajo me hace la operación matemática para ponderar. ¿Listo? Entonces, no a la comisión le llegan un montón de solicitudes indicando, no, es que yo le puse una calificación sobre el peso, entonces el señor o la persona cumplió
completamente, entonces pues a este le pongo 34, a este 33 y a este 33. Esto es un error. Esto es un error porque la intención de la calificación es indicar que se cumplió en su totalidad cada uno de los compromisos. Si yo como evaluador califico indicando que esta calificación, o sea, que el cumplimiento se dio al 100%, pues aquí debo calificar 100. ¿Listo? En cada uno de los compromisos funcionales. Listo, se califican los compromisos funcionales. Me voy ahora a calificar los compromisos comportamentales y este es uno también de los factores diferenciadores con respecto al sistema tipo de evaluación, para este caso el acuerdo 2210. Entonces, ¿cómo califico mis compromisos comportamentales? Recordemos que yo en la concertación pues escogí cuáles son las competencias, perdón, las conductas asociadas que voy a calificar. Entonces, de cada compromiso comportamental, le doy clic aquí en el botón evaluar. Entonces me indica que los criterios para calificar los compromisos comportamentales se encuentran señalados en el anexo técnico del acuerdo 2210. Entonces, aquí yo tengo mi anexo técnico y aquí está, miren, en la página 6 de 8, me aparece el detalle, el resultado numérico, cuál es la operación matemática que hace el aplicativo para poder llegar a esta calificación y a estos niveles de desarrollo. Invitación súper cordial que revisemos el numeral 3.3 del anexo técnico del acuerdo 617 y revisemos este apartado, obviamente en su totalidad también, pero con más detalle este apartado con respecto a la calificación de los compromisos funcionales y comportamentales. Aquí está lo de los compromisos comportamentales. ¿Listo? Entonces, volviendo al aplicativo. Entonces, le doy cerrar acá y cada conducta asociada que yo seleccioné en la fase de concertación de compromisos, la debo calificar en cuanto a dos aspectos fundamentales, en cuanto a la frecuencia, es decir, si yo esta conducta la veo muchas veces, algunas veces, pocas veces, nunca, si mis evidencias me evidencian, valga la redundancia, que esta conducta pues se evidencia muchas veces, algunas veces, pocas veces o nunca, y debo indicar también o calificarlas en términos de aporte. Las opciones que tengo, aporta mucho y este aporte se hace referencia al aporte, a la consecución, al cumplimiento de los compromisos que fueron concertados. Que se aporta mucho, se aporta medianamente, se aporta poco o no aporta nada. ¿Listo? Aquí precisamente el anexo técnico me indica cuál es el resultado numérico asociado a cada una de las opciones en términos de frecuencia y en términos de aporte. ¿Listo? Y aquí pues me muestra cuál es la fórmula matemática que se aplica para poder realizar esta calificación. ¿Listo? Entonces, igual, yo me tengo que preocupar como evaluador en calificar cada conducta asociada en términos de frecuencia y en términos de aporte. ¿Listo? Aporte a la consecución o el cumplimiento de los compromisos que se aportaron, que se concertaron. Entonces selecciono en términos de frecuencia, califico mis dos conductas asociadas y las califico también en términos de aporte. Lo estoy haciendo aleatoriamente para efectos del ejemplo y guardo la evaluación. Cuando yo ya he calificado, igual me aparece aquí chuleado en este espacio, pues que ya califiqué este compromiso comportamental y rápidamente voy a calificar los demás compromisos comportamentales. Aquí recordemos que seleccioné 3 conductas asociadas. Entonces, califico en términos de frecuencia, califico en términos de aporte, lo estoy haciendo aleatoriamente, pues para efectos del ejemplo, y le doy guardar evaluación. Cuando ya he calificado mis compromisos comportamentales, pues me aparecen los 3 compromisos chuleados. Y verifico los compromisos funcionales, verifico los comportamentales, le doy guardar evaluación y es importante que antes de guardar la evaluación, pues revisemos que la ponderación o el aplicativo me indica o me muestra la ponderación de cada uno de las notas ponderadas de los compromisos funcionales, de los compromisos comportamentales y la escala de estos compromisos comportamentales.
¿Listo? Le doy guardar evaluación y me indica que la creación de la evaluación se realizó correctamente. Si yo me voy a este espacio, acá en este, ver evaluaciones, pues aquí me aparece esta evaluación de primer semestre, que es la que acabamos de realizar. Entonces me salen los días que evalué, pues las fechas, la cantidad de días que evalué, la nota en mis compromisos funcionales, la nota en mis compromisos comportamentales, la escala en la que se encuentra esta nota de los compromisos comportamentales, la calificación ponderada de esta evaluación de primer semestre y yo puedo también acá en este espacio verificar o bajar el formato PDF, aquí está, de la calificación. Y aquí me sale el detalle, miren, frecuencia, aporte, me sale el detalle de la calificación que realicé. ¿Listo? Ahora, súper importante que como yo hasta ahora realicé la calificación de primer semestre, no genere calificación definitiva, señores evaluadores. Con esta evaluación de primer semestre no se genera calificación definitiva, así sea parcial eventual, así sea evaluación de primer semestre, bueno, la calificación, la evaluación que yo haya realizado. Les voy a mostrar, si yo genero, le doy clic en generar calificación definitiva, miren la nota gigante que me saca el aplicativo, me dice, no se encuentran evaluaciones del segundo semestre. Tenga presente que al generar la calificación definitiva no podrá realizar más evaluaciones parciales o la del segundo semestre. Entonces, si yo le doy clic acá y registro la calificación definitiva, pues estoy cometiendo un error porque hasta ahora tengo únicamente la calificación de primer semestre. Entonces, aquí cierro. Puedo volver a revisar y pues no se generó la calificación definitiva. Esto también es un error muy frecuente. Los evaluadores por alguna razón hacen caso omiso de la nota que sale acá, registran la calificación definitiva y al momento de querer realizar una parcial eventual o de completar el periodo de evaluación con la calificación de la evaluación del segundo semestre, pues el sistema no lo va a permitir, las personas tampoco van a poder ingresar más evidencias porque cuando se registra la calificación definitiva, pues se cierran esos compromisos, como que hasta ahí llegaran. Entonces no se pueden registrar más evidencias y las únicas, o desde la comisión podemos solucionar eso, el equipo de soporte técnico puede solucionar eso y únicamente el equipo de soporte técnico trabaja por solicitudes por ventanilla única. Eso ni Alejandra ni Nicole lo pueden solucionar porque eso lo realizan por base de datos. Este tipo de errores se realizan o se solucionan por base de datos, por lo tanto ni Alejandra ni yo podemos solucionar eso y solamente el equipo de soporte técnico. Entonces recordemos hacer caso y leer muy bien y detalladamente las notas que nos indica el aplicativo para poder o pues para no cometer errores que tengan que llevar a una solicitud por ventanilla única y más si esto a veces se dan cuenta ya en febrero, ya cuando tienen que evaluar y en ese momento pues ya se imaginarán la cantidad de solicitudes que tenemos. ¿Listo? Le doy cerrar. Aquí ya tengo la evaluación y pues básicamente hasta aquí llega la capacitación. ¿Qué es importante? Aquí el acuerdo 2210 de 2021, tenemos el anexo técnico del acuerdo 2210 y aquí en esta parte les muestro la ruta, la página de la Comisión Nacional, aquí hay un menú que se llama carrera administrativa, evaluación del desempeño laboral, aquí está el sistema de evaluación para municipios priorizados PDET, tenemos dos instructivos que ustedes pueden revisar. Uno es el instructivo para la concertación de compromisos, que es básicamente lo que les acabo de explicar, pero aquí está detalladito. Si yo lo abro, pues aquí me aparece súper detalladito, con cuadritos, con resaltados, cómo se realiza la concertación de compromisos.
Y también me aparece acá el instructivo para poder realizar la calificación, la evaluación y la calificación. Entonces, evaluaciones parciales, periodo anual y periodo de prueba. Bueno, aquí está el detalle completico de lo que les acabo de explicar. Entonces, invitación cordial a que también revisen estos instructivos, que revisen por favor el acuerdo 2210, el anexo técnico y pues toda la norma precisamente asociada a evaluación del desempeño laboral. ¿Listo? Ahora, pues cualquier duda o pregunta, ¿hay dudas o preguntas que podamos resolver, Alita, del aplicativo? Bueno, una de las preguntas muy reiterativa también sobre el proceso de evaluación de provisionales. Este proceso de evaluación de provisionales no es competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La Comisión Nacional tiene competencia sobre la evaluación del desempeño laboral de servidores en periodo de prueba o con derechos de carrera administrativa. La norma me indica que en efecto todos los servidores públicos, incluidos efectivamente los servidores provisionales, pues deben ser evaluados, pero pues los instrumentos que se usen para realizar esta evaluación pues deberán ser creados o deben ser propios de cada una de las entidades para evaluar a sus provisionales. ¿Listo? Pues, sobre este particular, el Departamento Administrativo de la Función Pública tiene varios conceptos al respecto que los invitamos a consultar. Lo pueden consultar en la página del Departamento de la Función Pública o pues buscando en Google directamente. Hay una invitación también, por favor, diligencien el registro de asistencia. Muchas personas preguntaban sobre la presentación. Podemos enviarles la presentación, pero es importante que realicen el registro de la asistencia y se aseguren de poner un correo electrónico con acceso verificado por parte de ustedes y ponerlo correctamente, porque pues muchas veces enviamos la presentación y rebotan los correos. Adicionalmente, los invitamos a, bueno, si ustedes quieren acceder al proceso a la grabación de este evento en vivo, pueden acceder al finalizar la capacitación. Cuando ya se cierre la capacitación, pueden ingresar con el mismo enlace, con el mismo link al que ingresaron a la capacitación, pueden ingresar con él a la grabación. Le dan clic nuevamente, ver en internet y ahí ya se carga la capacitación, la grabación de la presente jornada de capacitación. No hay preguntas, no hay más preguntas en el chat, ¿cierto, Alejo? Hay una pregunta de que si se puede tener clave como evaluador y evaluado a la vez. Recordemos, y yo se los dije al principio, nosotros tenemos clave del usuario y los usuarios están asociados a una cédula de ciudadanía. A este usuario se le pueden asignar diversos roles. Por ejemplo, yo estoy acá en el rol evaluador. Entonces, rol evaluador. Si se dan cuenta, esta parte de rol es una ventanita o es una opción desplegable, es una listica desplegable. Si yo le doy aquí clic, me va a salir de este evaluador o de este rol, de este usuario, perdón, me va a salir que tiene el rol evaluador, que tiene el rol jefe de personal y que tiene el rol comisión evaluadora. Entonces, no confundamos los roles que pueda tener un usuario con el usuario. Mi usuario es mío, asociado a mi número de cédula. Yo, como dentro de mi usuario, puedo tener diferentes roles. Evaluador, jefe personal, comisión evaluadora, evaluado, cargador. Bueno, puedo tener diferentes roles. ¿Quién es la persona encargada de asignar estos roles? Pues el jefe personal de la entidad. ¿Listo? Entonces, no tengo un rol como evaluador y un rol o otro usuario como evaluado, sino es un solo usuario con los diferentes roles. Y yo puedo navegar acá entre mis roles. Miren cómo lo hago acá. ¿Listo?
Entonces es bien importante que no confundamos porque también nos llegan unas solicitudes a la comisión donde nos dicen, no, es que yo tengo mi rol como evaluador, pero mi jefe personal o el jefe personal de la entidad intenta crearme mi rol como comisión evaluadora y no puede porque dice que ya existe. Claro, lo que tiene que hacer no es crearle otro usuario, sino lo que tiene que hacer es asignarle el rol. Para el particular, señores jefes de personal, aquí en tutoriales EDLA tenemos la opción de revisar estos o la creación o cada uno de estos tutoriales para poder acceder precisamente, miren, aquí hay un rol jefe personal donde me establece el detalle de cada una de las funcionalidades que tiene este rol dentro del aplicativo. Rol evaluador, hay un tutorial de evidencias y un tutorial de compromisos de mejoramiento. Entonces, señor jefe personal, aquí pues podemos revisar precisamente. Listo, y si tienen preguntas, pues con mucho gusto quedamos atentos a la ventanilla única para poder responder sus preguntas a la mayor brevedad. Bueno, hay una pregunta en el chat también que nos indica que a partir de cuándo aplica este sistema de evaluación. Acá. Aquí, el acuerdo 2210 del 2021 nos establece o fue firmado el 26 de noviembre del 2021. Por lo tanto tiene aplicabilidad para los servidores de carrera a partir del periodo 2022-2023. ¿Listo? Y pues para los elegibles, cuando salgan las listas de elegibles, pues al momento en que se posesione, pues tiene aplicabilidad este acuerdo 22 de 2021. Entonces, este acuerdo a partir del periodo 2022-2023. ¿Alguna pregunta más, Aleita? ¿No? Bueno, igual Alejandra también les ha estado respondiendo en el chat las preguntas que tengan. Por favor, asegúrense de diligenciar el registro de asistencia. Y pues bueno, les agradecemos muchísimo la asistencia, la participación, la atención y cualquier duda que quede pendiente, los invitamos a hacerla por ventanilla única. Mil gracias a todos y pues estamos atentos a sus solicitudes.